Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Be'ezrat Hashem, la página 76 del tratado de Baba Kama. Comenzamos trayendo de vuelta las palabras de la Mishnah, que dijo la Mishnah, Ganav Ikdish Be'achar Kach Tabahu Mahar, es decir, una persona que robó un animal, lo consagró al Bet HaMikdash y después lo degolló o lo vendió. ¿Qué dijo la Mishnah? Patur mitashlume arba behamisha. Está exento de pagar la multa 4 o 5. Pregunta la Gemara. Hambre, vamos a decir, Bishlama Atvija, yo entiendo que por el degollar en sí mismo, lo mejayev, ahí no tengan que pagar. ¿Por qué? De Jiká Tabaj, de Agdesh, Katabaj. Porque en el momento en el que degolló el animal, ese animal ya no era suyo y está degollando un animal del Agdesh. Veló de Mare Katabaj y no está degollando el animal del dueño original, a quien le robó. Ela Aigdesh, perdón, ok, Ela Aigdesh, pero por aquello que robó y que consagró un animal antes de que lo degolló, Lejayev, ahí sí tiene que pagar. ¿Por qué? Por la ley de Mejirá, es decir, porque lo vendió. Sharem Mali Mejaró Lehediot, Mali Mejaró Le Shamaim. ¿Qué diferencia hay entre si yo le vendo el animal a una persona normal o si se la vendo entre comillas al Shamaim, al cielo, cuando yo le hago Ikdesh? Entonces, por degollar el animal, yo entiendo que no tienen que pagar, pero por el hecho de haberlo consagrado es como si lo hubiese vendido. Entonces dice, explica la Gemara, dice Haman, ¿y como quién es nuestra Mishnah? Rabbi Shimon es como la opinión de Rabbi Shimon, de Amar, que dijo, Kadashim, Shechaya, Yutan, las ofrendas que los dueños tienen la obligación de guardar la responsabilidad sobre ellos, es decir, que si se perdieron o si se robaron, tienen que traer otro nuevo. Birshute de Mare, Kaime. Esos Kodashim, esas ofrendas, están en el dominio del dueño incluso después de que le hizo Ekdesh. Ah, mi de Sefa, entonces la Gemara va a rechazar esto. Es decir, porque si estuviese en el dominio del dueño, bien, incluso que le hizo Ekdesh, después le hizo Tebija, lo degolló, seguiría en el dominio del dueño. Entonces tendría que pagar 4 y 5. De la Gemara rechaza y dice no. Ah, mi de Sefa. Fíjate lo que dice el final de la Mishnah. Perdón, aquello que está al final de la Mishnah son las palabras de Rabbi Shimon. Have. Resha lo, la. Pero el principio de la Mishnah no son las palabras de Rabbi Shimon. El Ajabe Mayaskinan. Entonces, ¿aquí de qué caso estamos hablando? De Kadashim Kalim, estamos hablando de ofrendas que tienen santidad liviana, que el ladrón que lo consagró a ese animal para un shelamim, por ejemplo, que es una ofrenda liviana, de Aliba, y según la opinión de quién, de Rabbi Yosef Galili, según la opinión de Rabbi Yosef Galili y de Amar, que dijo que Dashim Kalim, Mamon Bealimhu, las ofrendas livianas es como si fuese dinero o propiedad del dueño, Ubishute Kaime, y en su potestad y en su dominio están. Es decir, incluso después de que hizo Ekdesh, todavía ese animal Nechshevet le mamonó, se le considera como su dinero, como su bien. Pregunta la Gemara sobre esta explicación inicial, pero tenemos que puntualizar. Le coché Kadashim Mai. ¿Cuál sería esto que me estás diciendo solamente para las Kadashim Kalim, las ofrendas livianas? ¿Qué pasaría con las ofrendas de santidad elevada, los coché Kodashim? Una olá, un hatat. ¿Cuál sería la ley? Dice, Meshalem, Tashlume, Rabbi Hamisha. Dice, seguro que en este caso tiene que pagar la multa de 4 o 5 por el hecho de haberlos consagrado. Si es así, tenemos una dificultad. Adetane, ya fíjate lo que dice el principio de la veredita. Ganá betabaj, beajarkaj, ikdish, si robó y si degolló y después consagró el animal, Meshalem Tarashumar Babajamisha tendría que pagar también multa de 4 y 5.
porque en el momento en el que degolló, todavía estaba en la posesión de los dueños originales, a quien le robó. ¿Qué se entiende aquí? Shenofan, Shel Chiyuv Arba Behamisha, Ela, que Shetabar Livnei Aigdesh. Y de aquí que entendemos que solamente tiene que pagar 4 y 5 cuando degolló antes de consagrar el animal al Betamigdash. Pero si dice que primero lo consagró y aún así dice que tiene que pagar 4 y 5 si son Kodashim, Koche Kodashim. Entonces, si es así, Liplug, Belitne, Bedida. Es decir, que debido a la Mishnah en la Seifa. Y que diga ahí también, ¿sí?, que la obligación de pagar 4 y 5 incluso cuando robó y después consagró, es solamente si después degolló. Bamé de Barim Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Bekodashim Kalim, sobre ofrendas livianas. Abal Bekoche Kodashim, pero sobre ofrendas de santidad elevada. Meshalem Tashlume Arba Bejamisha. Ahí tiene que pagar todo, también la multa de 4 y 5. Eh, por, por medio de esta pregunta, la Gemara vuelve y explica de otra manera. Ela leolam, lo shena kadashim kalim y lo shena kadashim kalim. No hay diferencia en realidad entre las ofrendas de santidad elevada y las de santidad baja. O de Kasha Elag, y aquello que tú me estás preguntando. Mali, mejarole, idiot, Mali, mejarol shamay. Perdón. Tú lo que tú me estás preguntando, que en realidad el Ekdesh es como una venta. ¿Por qué? Porque ¿qué más me da vendérselo a una persona o vendérselo al Shamay? Sobre esto tenemos que responder. Mejarole idiot. Si se lo vendió a una persona normal, me cara desde el principio, antes de la que fue robado ese toro. Entonces se llama Torah de Rubén, la vaca de Rubén. Ashta. Pero ahora, después de que la vendió, el toro se llama Torah de Simón, el toro de Simón o la vaca de Simón. Ahora, pero no pasa lo mismo con el Ekdesh, Abal, pero si lo vendió al Shamaim, al Ekdesh, lo consagró, entonces Meikara, antes incluso de que sea consagrado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Torah de Rubén, la vaca de Rubén. Veaste, ¿cómo se llama? Torah de Rubén, todavía se sigue llamando la vaca de Rubén, que donó, pero sigue siendo la vaca de Rubén. Muy bien. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, hambre, así fue dicho. Es decir, ¿sobre qué? Sobre las ofrendas de santidad que requieren responsabilidad. Ahí pagan 4 y 5. Aquellos que no tienen responsabilidad no pagan, solamente el keren, el kefe. Pregunta la Gemara, dice, hambre, así fue dicho, Nehi de Sabar Rabbi Shimon. Digamos entonces que Rabbi Shimon también opina. Mali, mejaró, les dio Mali, mejaró la Shamaim. ¿Qué más me da? ¿Qué me cambia? Que yo lo vendía a una persona normal o que se lo vendía al Shamaim. Entonces dice, Ifja, Ibayele, Rabbi Shimon, allá estaría Lomar, be Afuj. Rabbi Shimon tendría que haber dicho lo contrario. ¿Por qué? De Akati lo nafek mereshute. Shadaim lo yatzam a Ikdesh mereshutó porque todavía no salió lo que él consagró de su dominio, ni del dominio del ladrón. Que van Shehayab, Bajarei Utani, puesto que tiene la obligación de reponer el animal en caso de que le ocurra algún accidente. Entonces, incluso así, después de que le hizo Ekdesh, todavía está en su poder, en su potestad ese animal. Abali Mikdish, pero si ya lo consagró, Kadashim, Sheeno Hayab, Bajarayudan, ya es una ofrenda. Y sobre los animales de la ofrenda, la persona no tiene responsabilidad sobre ese animal. Perdón, me perdí. Aquí. Ahora dice el versículo. Dice, Arezó leolá, hayab Hashem. He aquí que esto es una olá, es una obligación para Hashem, hacia con Hashem. Ahora, Mav que lee, me reshuté. Aprendimos entonces de Mershut Shelaganab, del dominio del pobre. Dice así, hambre, así fue dicho. Rabbi Shimon, Amilta
Ajarite Kai. Es decir, Rabbi Shimon, sus palabras se establecen con el final de la Mishnah. Viaje Katani, ¿cómo lo vamos a enseñar? En Hakonev Amar Ganav Meshalem Tashlume Alba Bejamisha. Nunca un ladrón que venga y diga, yo robé, lo acepto. Y además, ¿sí? Eh, Shena a Gonev Ahar Gonev Meshalem Tashlume Alba Bejamisha. Es decir, que el que roba a alguien que robó no tiene que pagar 4 y 5. Vejen, Gonev, Ekdesh, mi Bealim, y también el que roba el Ekdesh, algo que está consagrado desde la casa de los dueños. En estos casos, dice Patú, Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice Begonev, mi bet Aish, lo mi bet Ekdesh. Cuando dice la Torah que dice, y robó a esa persona de casa del hombre, pero no dice de la casa del Ekdesh. Ahora Rabbi Shimon dice Kodashim, las ofrendas de santidad, Shehayah, Bajarayutan, que tienes la obligación de cuidarlos, tienes la responsabilidad. Hayab, la persona tiene la obligación de pagar 4 y 5. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice Shekarina B, porque nosotros leemos que dice que Sheze Nechshav, esto se considera como que, como Gonev mi betaish, como el que roba de la casa del dueño del animal, que no Hayab Bajarayudan, que no tiene la obligación de pagar por la responsabilidad. Patura ahí en ese caso está exento. De lo que le Begonev mi betaish, y que no se digan nunca que me esconde bajo una capa, perdón, que robó de la casa del hombre de lo Karinan B, porque no se aplica en él que él robó de la casa de ese dueño de lo que robó. Pregunta entonces la cámara, Mihdi Shimon Shemian le, pero acaso no escuchamos ya de Rabbi Shimon, la opinión de Rabbi Shimon, de Amar que dijo, Shejitá She'en Reuya lo llamar Shejitá, que una Shejitá que no es apta para ser Shejitá, no se llama Shejitá, ¿por qué no es apta? ¿Por qué? Porque que Fish me voy a leer, porque es un animal robado. Ahora dice, si es así, al shohet, el que hace shojitá, bekodashim nami, también el que hace shojitá sobre algo que es kodesh, también. Shojitá, shen reuya, la shojitá que no es adecuada, bien. Sharehu shohet, kodashim elo bajutz, es decir, que hizo el degüello de ese animal fuera del Betamikdash. Bekodashim shenichatu, bejuz las asurim, lemachal y estas ofrendas que se sacrificaron fuera del recinto del Betamikdash. Entonces quedan prohibidas y entonces hay que esperar. Muy bien. Ahora dice, Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yohanan, cuando llegó el Rabdimi de la tierra de Babel a Israel, le preguntó a Rabbi Yohanan, dijo, Beshohet, Temimim, mi, mi bifnim, leshem be'alim. Dice un shohet que vino a hacer shojitá privada, ¿sí? Y degolló Beshohet temimim, animales, ¿sí? Dentro de la, ¿sí? Mi bifnim, para los dueños, entonces, Hare Hazar, Hazara, Keren Levalim. Tiene que devolver el valor del Keren, del valor inicial del objeto, a sus dueños. Ujú, me perdí. Mm, Otra vez. Volvemos un poquito para atrás, dice Mihdi. Le. Es decir, esto que nosotros escuchamos. A Rabbi Shimon que dijo que Shekitat Sheena Reuyá, que una Shekita que no es adecuada, no es apta, lo llama Shekita, no se llama Shekita.
Pero en realidad, cada Shim Nami. Entonces es así también las ofrendas. Dice Shejitá, Sheena Reuyahu. Dice esa Shejitá que se hace a los Kodashim Kalim. Es una Shejitá que no se debería haber hecho. Muy bien. Responde nuevamente la cámara y dice: Kidma Rab Dimi, Amar Rabbi Yohanan. Cuando llegó Rab Dimi a la tierra de Israel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan: Ashohet, Temimim, Mibifnim Leshem Be'alim. Es decir, que el ladrón que degolló el animal en la casa, en el Bet HaMikdash, ¿para qué lo hizo? Le da Rabbi Shimon, según, perdón, el Shem Be'alim, lo degolló por sus dueños. Muy bien. Veinken, y si es así, a Korban Kasher, la ofrenda es válida. Ushajitat, Reuyá, y la shahida es una shahida buena. Mi penekaj, por causa de eso, Hayabala, Tebijat, le da al Rabbi Shimon. Por eso es que Rabbi Shimon dice que tienes que pagar por 4 y 5 por haberlo degollado. Vale, Hazara Keren la de Alin. Entonces, perdón, que van puesto que el shohet, el que degolló al animal, lo hizo en nombre de los dueños. Entonces, Amar Rabbi Ishaq bar Shenishpach, perdón, Amar Rabbi Ishaq Barabin, dijo Rabbi Ishaq Barabin. Dice, estamos hablando aquí de qué caso, Shenishpach Adam, que la sangre ya fue derramada después de la shejitá del Corbán, de la ofrenda, entonces se invalidó por eso. Aquí ata Rabin, Amar Rabbi Yohanan. Cuando llegó Rabin, dijo en nombre de Rabbi Yohanan: Beshojete mimim, una persona que degüella un animal tamim, un animal que está íntegro, bifnim, dentro de la Azdara. ¿Qué dijo sobre eso? Pero si degolló Shelol Shem Bealim, pero no lo hizo en nombre de los dueños, entonces ahí vamos a entender, ¿sí?, que Shekol a Kodesh, Shinizbehu Shelol Sheman Kesherim. Es decir, que todas las ofrendas que se degollaron no en nombre de quien las trajo son válidas. Continuamos entonces y dice, Beresh Lakish Amar, y Resh Lakish, ¿qué dijo? Dijo, Beshokhet, Baale, Mumim, Bajut. Se refiere a un caso en el que degolló a esos animales que tienen algún defecto, pero fuera del Bet HaMikdash. Ahora, Tane va, enseñó también ahí, Rabbi Elazar, Rabbi Elazar le dijo a Rabbi Yohanan, dijo, Shechitá, Materet, ¿acaso el degollar es lo que hace que sea válido para comerlo? Claro, y acaso también no hay que veizdica, hay que remojarla. Leresh Lakish. Entonces explica la Gemara y dice, para Resh Lakish, Shojitá, Materet eta behemá beagila. Es decir, hacer Shojitá hace que el animal sea válido. Való, Patia, ¿y acaso no se puede redimir? Muy bien. Entonces, continúa la Gemara y dice, Ishtamite, lo hacker Rabbi Shimon. Es decir, vamos a tratar de explicar esto según la opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué dice? Dice, Kola Omed, Lizrok, que es Dame, todo aquello que está por tirarse, se considera como ya que está tirado. Bien. Shuhal, Ha'azor, le pedo, Livdot. Vejol, Haomed Livdot, y todo aquel que está por hacerle pidió una ven, Kola Omed Livdot, queda dame. Es como si hubiese ya lo hubiesen hecho el pidión. Entonces explico la Gemara. De no sabemos nosotros que Rabbi Shimon Sober opina que Kola Omed Lizrok es Zaruk. Que todo el que está por tirar agua es como si ya lo hubiese tirado. Dice Kol Haomed Lizrok, Lizrok dame. Todo el que se levanta para tirar algo se considera como que ya lo tiró. Entonces tenemos que pensar. Shu,
Perdón, Rabbi Shimon Sober Kaj. Tenemos que decir que Rabbi Shimon opina así. Y de la misma manera, de Tania, como se enseñó en una veredita, Rabbi Shimon, o me dijo Rabbi Shimon. Yesh notar, Sheu metame, metame tum'at ojalim. Hay algunas circunstancias en las que el notar, ¿qué es el notar? Es lo que sobró de las ofrendas que no se llegó a quemar en la noche. ¿Qué es el notar? Impurifica una impureza a los alimentos. Y es notar, y algunas veces hay este notar, este sobrante de las ofrendas, sheno metame, eh, sheno metame tum'a ojalim. Es decir, que no impurifica. Hay algunos que sí y hay otros que no. Ahora, ¿cómo es esto? En eh, Lifne Zerika, antes perdón, creo que me saltó una cosa. Quetzal, ¿cómo es esto entonces? Dice, si es un corbán, si es una ofrenda, no. Genizal, Belina, queda invalidado. Ulfi, Zerika. Bien. Ahora, Shelo, Afsiku, Larok, Ad, Hadam, perdón, mire, no tengo las gafas. Es decir, dice, Sheloi Spicoli dijo que Tadam, H. Giatahama. Es decir, que no llegaron a tirar la sangre en el altar hasta la puesta del sol. La Corbán, Nishara, Daboker, y el Corbán se quedó hasta la mañana. La Zai, Adin Hu, Shakorban, Eno, Metame, Tumato, Jalín. Y por eso el decreto de los sabios es que esa ofrenda no impurifica la impureza de las manos. Eh, mira que voy con esto, ¿eh? Muy bien. Ok. Ahora dice, la járdrica, si ya tiró la sangre, ¿sí? Ti- Titema tumata ahojain. Ahí va a quedar impurificado por la impureza de los alimentos. Dice, mm, mi tamé tumat ojalin. Que dijimos que impurifica a los alimentos. Entonces vemos que el corbán sí purifica los alimentos. Ahora, ¿qué corbán? Mi mai Toeme, Ojalín, ¿de dónde tú me traes este argumento de que los alimentos, el aire también se impurifica? De Kaimalan y lo establece como Mai. ¿Qué quiere decir entonces? Lefanab Zerika. Ante ti envió la flecha. Dice Kabanatohu, Shekodem, Shenirte, Shenir'e, les dedica que antes de mirar cuándo era la salida del sol. Muy bien. Uma Shehu Omer Leja. Y aquello que le estoy diciendo, perdón, perdón, Lan Leajar Zerika. Es decir, ¿qué le dijo el versículo? Duerme después de que se levante el sol. Ahora, lo que está analizando es la palabra Zerika. Lo atar, Shenir Lizrike. Es un lugar que parezca muy apto para tirar la sangre. Etc. Hayu, Akorban, Raúl les dedica. Pero si salimos fuera, sí que sería un buen lugar para tirar esa sangre. Entonces, explica la Gemara y dice, Kodem Shanim, hace unos cuantos años, Kodem Shanim, me he perdido otra vez, perdón. Kodem, bueno, tomamos entonces un poquito para atrás, repetimos. Dijimos, dijimos, dijimos aquí, que dijo, Beshohet Temimim Bifnim, el que degüella un animal
dentro de la Azara, pero Shahad Leshem Be'alim, pero lo degolló en nombre de los dueños. Bien. Entonces, y Resh Lakish que dijo, Beshojek vale Mumin Bajuz, que degolló a un animal que tiene defectos fuera de la Azara. Ahora, vamos a decir, va Arreach va. Aquí hay un aspecto, un olor, como si estuviese diciendo, Akshe, Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar está poniendo la pregunta a Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, todo esto que estás diciendo que era lo que se hacía para cocinarlo, pues él ya lo prohibió en Shabbat. Es decir, Hemi de Dibre, Rabbi Shimon, estableció las palabras de Rabbi Shimon sobre alguien que degüella un animal que es tamim, que es íntegro Bifnim, dentro del recinto del Betamigdash, Bajar Kaj, Nishpach Adam, se vertió la sangre. Tenemos que preguntar, Veji Shoshita, Matarat, Mataratá, ¿y acaso el único objetivo de hoy es escuchar a la sirena? Entonces dice Resh Lakish, dice Shejita Moteret, Shejita Moteret, la Shejita hace que sea permitido que el animal coma. Aló, pedaya, pero ¿no acaso no la redimió? Entonces responde la cámara nuevamente y dice, eh, Zohi Shomatarat, es decir, Shemateret, es decir, que permitió que el animal coma. Y en el momento de la shahitá todavía no estaba la vaca saciada. Beosra, Beajilatán, y prohibió que sea comida, perdón, Beajiratán, Kevan, Shehi, Adain, Kedusha. ¿Por qué? Porque ella todavía forma parte de la familia. Muy bien, seguimos entonces. Viene ahora la Gemara a rechazar la pregunta de Rabbi Elazar y dice: Shebesha'a, Iksha, Rabbi Elazar, Ishtemite. Es decir, que en el momento en el que dijo esto Rabbi Elazar, ¿sí? Neshamet Mimenu, se echó atrás de ello. Dibre Rabbi Shimon. Estas son las palabras de Rabbi Shimon. Porque dice, ¿cuál es la opinión? Kola Omed Isrok, que Zaruk dame, todo aquello que yo lo tengo ya listo para derramarlo, para verterlo en el altar. ¿Ya se considera como si ya lo vertí? Bejol, Haomed le Lifdot, que Padu y dame, y todo aquello que yo ya estoy dispuesto a redimirlo, se considera como si ya lo redimí. Entonces explica la Gemara, Menain lanu Rabbi Shimon, sobre de donde nosotros sabemos que Rabbi Shimon opina, Kola Omed Lizdok Zaruk dame, que todo lo que va a ser vertido, ya está listo para ser vertido en el altar, ya se considera que fue vertido, y todo lo que está dispuesto para ser redimido, ya se considera que fue redimido. Kola Omed Lizdok Zaruk dame todo lo que está por verterse como si ya estuviese vertido. ¿De dónde lo aprendemos? De Tania, como se enseñó en la Berita. Rabbi Shimon, no me dijo Rabbi Shimon. Y es notar, hay algunos notarim, Shehu, Metame, Tumat Ojalim. Es decir, que tiene la fuerza de impurificar un alimento. Y es notar, y hay partes restantes de los sacrificios, Sheno Metame, Tumat Ojalim, que no pueden impurificar los alimentos. Les pregunta ahora la Gemara dice, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Si el Corbán, Imha Corbán Lan, si el Corbán es en donde él, Shinafal, Bedina, perdón, Shinafal Bedina, que lo invalidó con el sueño. Ahí Shimon, perdón, Lifnez Rika, entonces ahí está hablando antes de que se vertió la sangre. Eno Metame Tumato Jalín, ahí solamente impurifica los alimentos. Ena Metamea Tumat a Julín. No, pero no pueden purificar algo que tenga tumata Julín. Dejar, dedicar, después del lavado, sí, después de haberlo vertido. Metame, tumato, jalín, ahí impurifica
a los alimentos. Becay Malán, y establecemos esto según quién. Mai, ¿sí? Lifnez Erika, es decir, antes de la salida del sol. Kavanato, Hi, Kodem, Yetziat, perdón, Kodem Shnir Lezrika. Es decir, ¿qué dijimos aquí? Que impurifica los alimentos y establecemos esto diciendo Mailan le lifnadrika, ¿qué es lo que me hace que sea antes de las drika, antes de meter la sangre? Su intención, ¿cuál es? Kodem shenir a lesdrika. Es antes de que sea apta para ser vertida. Leajar zrika, pero si ya fue apta para ser vertida, ¿sí? Leajar shenir a lesdrika, después de que ya vio la salida del sol. Kodem shenir Rivkalo. Muy bien. Entonces dice, estamos aquí. Entonces, cuando dice Leahar Zrika, después de que fue vertida la sangre, ¿a qué se refiere? Leahar Shenirá, Lizrika, una vez que ya estaba dispuesta para ser vertida, o que podía ser vertida. Kodem Shenirá Lizrika, pero antes de ser apto para ser vertido, es Zrika. Leahar Sheye Korban, Raúl le Zrika, a pesar de que luego hay una ofrenda que sea apta para su Zrika. Entonces dice, al, perdón, Shelo haya mafsik, zman beyom, lizrok et adam. Dice, no habría suficiente horas en un día para vaciar toda la sangre del animal. Lizrok et adam. Leajar a shahitá, una vez que ya le hicieron shahitá. Lizrok et adam, ahí lo que sobró de sangre se puede tirar. Ahora, dedicalo, hay, perdón, dejave, shehut beyom, le mizraki. Es decir, este tema de la misma, de entrar con tu esposa, ¿sí? Dice, también ocurre en la esposa, ¿sí? Es decir, el novio lo acaba de estudiar, la esposa también. Y ahí que dice que nada más puede ir con ¿sí? Tiene que tener recato en su forma de vestirse. Ven, también tu halim, no impurifica la impureza de los alimentos. La shenirán es de lan, una vez que ya está dispuesto a que le tiren esos tomates. Ve, ahí qué va a hacer. Veí, metame, mi mota Mashiach. Si viene a testificar de los tiempos del día del Mashiach. ¿Sí? Ven, metame, tu mato a jalín. Entonces no impurifica la impureza de la tienda. Es decir, la tienda se refiere al espacio donde estaba ese muerto. Lajar, Shenirel, Izrikalan. Después de que yo vi que ya se podía, ya prepararon para verter su sangre. Ahora, metame, tumat, ojalín. Impurifica la impureza de los alimentos. Además, Alafim, además no uno, varios. Ujú. Entonces dice, Tama, Mutat, Metumato Halim, es decir, ¿cuál es el motivo de que impurifica los alimentos? Otra vez, perdón. Kolamet Lizrok, Kizrok Dame. ¿Por qué es? Porque todo lo que ya está dispuesto para ser tirado en el altar ya se considera como que se tiró. Kolamet Lifdot, Kepadu y Dame, y todo aquello que va a ser redimido es como si hubiese sido redimido. Dice Tania, como se enseña la verdad, Rabbi Shimon, Omer, dijo Rabbi Shimon. Estamos ante la página más corta del Talmud, que vamos a incluir, ¿sí? Unas cuantas líneas más para poder terminar y mañana o en el siguiente vídeo empezaremos en el Amud Bet de la página 77. ¿Qué dijo? Para metama tumato jalín. La vaca roja impurifica a los alimentos. Joil, veitala, sha'at, a kosher, y dice, y puesto que hubo un momento en el que ella estaba pura, y es por eso que puede llegar a transferir esa impureza. De Amar, Resh Lakish dijo Resh Lakish, dijo Omer Hayar Rabbi Shimon, así decía Rabbi Shimon, para Nifdet al Gabe Ma'arachta. Es decir, que se puede liberar la vaca roja, incluso después de que se haga el shejitá por las necesidades de las maderas,
Sheim matzah para, porque si encontró otra vaca, nae beyafa, más bonita y más corpulenta. Yahol lifdot, Yahol lifdot, et hapara rishona. Hable a Shenishhata, puede liberar a la primera vaca, incluso después de que ya le hizo Shejita. Alma, que vemos de aquí. Kol Haomed Livdot, que puede ayudarme. Todo aquello que está por hacerse le pidión, se considera como ya que ya se hizo. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Jisku Veinzo.